23. Estamos en Hechos 23 y le agradezco a mi hermano Mauro Meléndez por haber predicado Hechos 22, que además estaba muy contento, ya con 1 año y medio predicando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden que en el capítulo 22 hay una descripción, la defensa de Pablo ante el pueblo, y hay un relato precioso de su conversión junto con Hechos 9, con otros elementos e ingredientes preciosos de su conversión. ¿Sí? Y cómo lo rescata el tribuno, hasta eso nos dan el nombre del tribuno Claudio Lisias, y cómo Pablo se identifica como ciudadano romano. Y hoy vamos a comenzar el 23, pero vamos a leer el verso 30, que es donde se quedó mi hermano Mauro, 22, 30, y nos vamos a seguir el 23 y a ver hasta dónde llegamos. Dice así: al día siguiente, 22, 30, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, obviamente, a Pablo, y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. O sea, a Pablo lo traen y el concilio, el Sanedrín, viene. Y a partir de ahí vamos a leer 3 o 4 porciones, la primera de los primeros 5 versos. Dice así Hechos 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, Señor. Hasta que el lucero de la mañana esclarezca, te pedimos que todas las veces que abramos tu santa palabra, Señor, no solo sabiendo que nos hablas directo al corazón, que salgamos con ese fuego, con ese deseo de vivirla, de aplicarla, de hacer los cambios necesarios, de crear los hábitos que tenemos que hacer para que así nos vayas transformando, Señor, poco a poco. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Fíjense, Pablo, aquí vemos en el verso 1 que se mete y le habla al concilio. Recordemos que Pablo fue un rabino, conocedor de la ley, que conocía todo el sistema de gobierno dentro del Sanedrín. Él fue parte del Sanedrín. Y está enfrente de ellos acusado falsamente, con muchas acusaciones que hemos estado viendo en los últimos 2 capítulos. Está enfrente del sumo sacerdote, y mientras está enfrente del sumo sacerdote, el mismo lugar donde estuvo Esteban años antes, la gente pedía su muerte, ¿verdad? O sea, él había sido compañero de toda esta gente que está pidiendo su muerte y pidiéndole a Claudio Lisias que juzgara a Pablo y que lo sentenciara a muerte. Qué interesante, les llama varones hermanos. Y aquí lo primero que nos atrae y la primera enseñanza es que él menciona que ha vivido con toda buena conciencia hasta el día de hoy. Y yo quiero detenerme aquí porque es una enseñanza valiosa. ¿A qué se refiere la conciencia? La conciencia es un proceso de pensamiento, escúcheme, que distingue lo que es bueno de lo malo. O sea, Dios nos creó con una conciencia dentro. Por eso la Biblia llama cauterizar la conciencia cuando ya has hecho tanto mal, como los asesinos, ya no les importa más, ya cauterizaron su conciencia. Esta conciencia es algo que tenemos dentro de nosotros como un flash que nos dice qué es bueno y qué es malo. No hay quien no sepa qué es bueno y qué es malo, hermano. Le preguntaron a un nativo en la jungla de Brasil qué era el bien y qué era el mal, a un nativo que nunca había visto una bicicleta, una llanta, ahí en la jungla. Y él lo dijo así: dentro de mí hay 2 animales, uno blanco y uno negro.
El blanco es lo bueno y el negro es lo malo, y cuando hago lo bueno, el blanco tiene dominado al negro, y cuando hago lo malo, el negro tiene dominado al blanco. Y no le habían enseñado Biblia, y ya sabía. Increíble. Entonces tenemos esta conciencia nosotros, y es un conocimiento interior que vigila nuestras acciones, ¿sí?, para tener una limpia conciencia. Y Pablo dice haber tenido siempre una limpia conciencia. O sea, Pablo procuraba tener una conciencia sin ofensa delante de Dios. Véngase por favor a 2 Corintios 1:12 para ver y ampliar más esta enseñanza sobre tener una buena conciencia. 2 Corintios 1:12. Todas estas aplicaciones y verdades que usted se puede llevar para tener una limpia conciencia, una buena conciencia. ¿Qué tenemos que hacer, verdad? Ahorita que al final celebremos la Santa Cena, Mauro Meléndez va a aprovechar el momento para decirle que es importante ponernos a cuentas delante del Señor, limpiar nuestra conciencia y decir: ayer hice esto, perdóname por esto, Señor. Aunque ya fuimos salvados y perdonados, es importante estarnos limpiando de estas cosas. 2 Corintios 1:12. 2 Corintios 1:12, estoy en primera, perdón. Dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Por todos lados vemos a Pablo diciendo: he sido honesto, tengo una limpia conciencia, no tengo nada de qué sentirme culpable con ustedes, porque he sido transparente delante de ustedes. Y regresamos a Hechos 23 y vemos nosotros que aquí aparece un personaje. Es importante explicarlo. Ananías, el sumo sacerdote, no es el Ananías que juzgó a Jesús. Aquí ya estamos hablando de varios años después de que Cristo asciende, ¿verdad? No es el mismo Ananías. Acuérdense que antes había muchos nombres similares. Y nosotros vemos en este verso 2 que aparece este personaje, Ananías, que no es, repito, el mencionado en Lucas o en Juan, sino este es el hijo de Zebedeo, designado por Herodes. Ahora, él le ordena a los que están junto de él que le golpeen la boca a Pablo, ¿verdad? Y miren las similitudes con Jesús, que también le golpeaban, nomás que Jesús contestó: ¿por qué me pegas? Si contesto bien, y si contesto mal, pues no es para decirme. Ahora, déjeme decirle algo, porque aquí hay una enseñanza preciosa. Golpear en la boca era un método judicial y simbólico para silenciar al testigo que hablaba falsedades, pero Pablo no estaba hablando falsedades. Como no podían refutar lo que Pablo decía, porque él sabía más de la ley que ellos, era más fácil darle una bofetada. Y aquí encontramos esto: el sistema religioso siempre quiso callar a los fieles siervos de Dios, siempre. Sí, por ejemplo, Herodes degolló a Juan cuando le empezó a decir: andas con la esposa de tu hermano, en fin, todas estas cosas. Los judíos crucificaron a Jesús, apedrearon a Esteban cuando estaba predicando toda la Biblia, y ahora Ananías quería hacer lo mismo. Estos enemigos de Dios no cambian la verdad. Ahora déjeme decirle algo impresionante. Qué interesante que la Biblia describe a los verdaderos líderes de Dios con el deber y responsabilidad de taparle la boca a los falsos maestros, pero no con golpes físicos, sino con la sana doctrina, hermano. Tito 1, del 9 al 11. Vea qué verdad más preciosa. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús. Tito 1, del 9 al 11, se nos manda a los líderes, cuando aparezca alguien que está envenenando con sus enseñanzas, taparles la boca, no con golpes físicos. Mire lo que dice Tito 1, del 9 al 11. Retenedor, dando algunas características de los ancianos. Cuando establece ancianos, Pablo le dice a Tito que establezca ancianos en cada ciudad. Le dice que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, ¿qué dice? Es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjense nada más qué increíble, responsables, y aquí que Dios nos dé mucha sabiduría. Ustedes han venido al estudio y el estudio bíblico es un lugar especial para crecer. Se escuchan comentarios, se escuchan preguntas, pero le tengo que ser honesto. Ha habido ocasiones que ha llegado gente y a mí esto es lo que me enseñaron y espérate tantito. O sea, y ahí es donde nosotros tenemos que entrar. O sea, gracias a Dios que ha venido gente con enseñanzas que no están fundadas en la palabra de Dios y les hemos mostrado con la palabra de Dios y dicen, gracias, no sabía. Pero cuando llega alguien y quiere imponer y quiere enseñar algo que no está en la palabra de Dios, dice la Biblia que somos responsables de taparles la boca con la sana doctrina. Otra cosa increíble, Ananías, su nombre quiere decir Jehová ha obrado con gracia. Desde luego no le hacía gracia a su nombre, no le hacía honor a su nombre a Ananías, ¿verdad? Ahora mire lo que dice, regresamos a Hechos 23. Pablo le contesta y le dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Se acuerda de este término? ¿Sí? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, y le dice, tú que conoces la ley y que sabes juzgar conforme a la ley, quebrantas la ley y me mandas golpear. Pablo le dice, Dios te golpeará a ti. Esto es precioso porque hay tanta enseñanza. Pablo reacciona al igual que Jesús cuando se le golpea el rostro, aunque no pudo imitar a Jesús, sino que maldijo a Ananías, ¿verdad? Ezequiel 13, no deje de tener su dedo ahí en Hechos 23. Le voy a mostrar lo de la pared blanqueada para que entienda qué es. Ezequiel, qué maravillosa es la palabra de Dios, hermano, te lleva de aquí, acá, allá. No, pues cuando te das cuenta nunca acabas porque te lleva está entrelazada completamente. Ezequiel 13, ¿les dije o les dije 23? No, Ezequiel 13. Esto le pasa a los predicadores inteligentes, no sé por qué, no me pregunte, pero no sé. Ezequiel 13, igual mi oficina está desordenada y todo el mundo sabe, científicamente comprobado, es una persona inteligente aquí la que está en esta oficina. Ok, fíjese bien, le voy a dar el contexto acerca de pared blanqueada. El capítulo habla del el regaño y la condenación de parte de Dios a los falsos pastores que no estaban cuidando bien a sus ovejas. Y le voy a leer ahora sí 10, 11 y 12. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí que cuando la pared haya caído, no os dirán dónde está la embarradura con la que la recubriste. O sea, Pablo mencionando esto le dice a Ananías, eres una pared tambaleante, no tienes estructura, la lluvia y el viento van a llegar y te vas a ir para abajo. Increíble, años después asesinan a Ananías, profetizado por Pablo. Otra comparación antes de irnos a otro lado, porque le quiero a partir de ahora deshebrarle más la carnita en lugar de irme más rápido y todas las enseñanzas que haya, quedarnos ahí. Otra comparación es la tumba de los huesos de muertos con esto de pared. En su interior, véngase a Mateo 23, 27. Mateo 23, 27. Es otra comparación de esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué palabras de Jesús? O sea,
paredes blancas, sepulcros blanqueados, por fuera una apariencia podridos, y se caen, ¿verdad? Entonces Pablo le manda a decir a Ananías y le dice, pared blanqueada, Dios te pegará a ti. Y tal y como dice, sucede, ¿verdad? Ahora hay aquí algo que es muy interesante. En el verso 4, los que están presentes le dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo, mire la respuesta de Pablo, porque yo siempre les he dicho que hay tres personajes que uno ve y dice, es que, o sea, no estoy viendo al hombre, pero lo que Dios ha hecho en la vida de estas tres personas. José, en Génesis, del 37 en adelante hasta el 50, Daniel, es que no le ves una falla. Y Pablo, y cuando veo este pasaje dijo, chirrión, ¿qué le pasó a mi Pablito? Mire, dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Estuve yo estudiando y hay varias explicaciones de esto. O sea, Pablo no estaba mintiendo, no sabía que era el sumo sacerdote. Primera, tenía varios años de no estar en Jerusalén. Esa pudo haber sido la razón de que no supiera. Segundo, en Gálatas él dice, y en otros pasajes, que su vista ya estaba mal. Dice, les escribo con unas letrototas porque ya no veía igual el buen Pablo. Y también la tercera, Pablo, un ser humano sujeto a pasiones y a errores, ¿verdad? Entonces, con eso quedamos completos en la explicación de por qué le dice que no sabía que era el sumo sacerdote. Ahora, hay una mención de Pablo que dice, no hablarás mal de un príncipe, es una mención en Éxodo que habla de que Dios quiere que respetemos a las autoridades. Esta es otra enseñanza, hermano. En Romanos 13, y tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, de ver gobernantes malos, en Romanos 13 se nos dice que todas las autoridades, que las respetemos porque ninguna autoridad hay, sino que son puestas por Dios, ninguna autoridad. Es más, cuando Pilato juzga a Cristo, y Pilato se siente que él es el jefe, le dice a Cristo, ninguna autoridad tendrías si no te fuera dada del cielo. O sea, todo viene de allá arriba. Entonces, en esta situación, porque nos pregunta el otro día en el radio una persona, hermano, yo no estoy de acuerdo con esto, tenemos que levantarnos en contra de esto está mal, el gobierno. Le digo, ¿sabes qué? Cristo nunca hizo una revolución, nunca con el peor gobierno romano, cruel. Llegaron y le dieron la moneda a los escribas y fariseos para cazarlo y dice, dadle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca vemos a Cristo levantándose, haciendo una revolución, sino respetando las autoridades. Y Pablo también, y esta pregunta se le hicieron a Armando ahora en el seminario de matrimonios, ¿cuándo sí podemos ir en contra de cualquier autoridad y que nosotros tengamos el sustento de la Biblia? Escúchame bien, cuando te prohíban leer la palabra de Dios, cuando te prohíban creer en lo que tú crees, porque aquí dice, o sea, están las autoridades, pero acá tenemos una autoridad superior que dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El día que a mí me prohíban predicar la palabra de Dios, ese día yo estoy limpio en mi conciencia y yo salgo al parque a ver a dónde, pero yo predico la palabra de Dios. Y ya veremos las consecuencias. Pero en ese caso sí se me da y Dios me da la autorización de rebelarme contra una autoridad cuando es en contra de su palabra. Otra pregunta para los matrimonios importante, porque alguien dijo, hablando, se hablan cosas muy íntimas, muy buenas. ¿La mujer se tiene que someter ante todo al esposo? No. Si va en contra de lo que es la palabra de Dios, no te tienes que someter, mujer. Hablas con él y le dices, perdóname, pero yo no me puedo someter a esto. O si va en contra de lo que tú consideras que realmente es algo que tiene que ver con tu pureza, con tu moral. O sea, sí hay espacio para tener sustento con la Biblia, para decir no cuando se tiene que decir que no. Ahora, vamos a la segunda porción, hermano, desde el verso 6 en adelante, porque aquí vamos a ver a Pablo como un estratega, como un apologeta, y él se da cuenta de algo increíble.
Él conocía el Sanedrín. El Sanedrín estaba formado, fíjese, hoy que oí este nombre se me hizo muy feo. El Sanedrín estaba formado por los fariseos, por los saduceos, por los escribas y los celotes. No me pregunte los celotes por qué, pero a mí se me hacen como aves feas. Los celotes. Por esos 4 estaba formado el Sanedrín. Entonces Pablo se da cuenta de esto y había una división grande dentro del Sanedrín. Los escribas y los fariseos tenían una teología basada en el Antiguo Testamento, pero los saduceos no creían ni en ángeles ni en la resurrección. Entonces Pablo se agarra de ahí para aumentar y crear una división más grande todavía, a fin de que fuera de beneficio para él, y logra que los fariseos y los escribas se pongan de su lado. Fíjese nada más cómo los maneja, porque él conocía. Mire lo que dice el verso 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo. Con esto les está diciendo qué clase de teología tenía. Hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. No resistamos a Dios, y ahorita vamos a ver cómo interviene el tribuno Claudio Lisias para rescatarlo, ¿verdad? Recordemos que Pablo fue instruido por Gamaliel, que era parte del Sanedrín, y en ese momento él ve esta oportunidad de controlar o manejar la situación a su favor, y en ese momento mete el asunto de la resurrección. El grupo más fuerte dentro del Sanedrín eran los saduceos, pero los fariseos eran más fuertes en asuntos teológicos, ¿verdad? Entonces, Pablo hace esto y divide el Sanedrín, y cuando dice que se produjo esto, se enfrentan los dos grupos que formaban el concilio, y Pablo logra tener el respaldo de los fariseos, ¿sí? Esto es importante sobre esta diferencia teológica. Ahora, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ni en ángeles, ni en espíritu, y consideraban a los fariseos sus creencias como herejías, ¿verdad? Y los saduceos eran, esto es importante, anoche lo estaba estudiando, los saduceos eran los actuales testigos de Jehová de ahora, que no existe el Espíritu Santo, no existe el infierno, el alma duerme, en fin, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, los saduceos eran materialistas, igual que los testigos de Jehová, pues negaban la inmortalidad del alma. Y si hay resurrección, escuche esto, también habrá juicio. Entonces ellos no querían creer en la resurrección porque precisamente no querían enfrentar el hecho de que hay un juicio, el día del juicio final, ¿verdad? El día del juicio final. Qué interesante que Jesús menciona en Mateo 22:30 estas dos doctrinas. Y esto deshace por todos lados, ahorita lo vamos a ver, esto deshace completamente las doctrinas que actualmente se están manejando con el yihadismo o con el extremismo islámico, cuando desde niños se les enseña a ellos a que se van a ir a bombardear. No creo que estamos, o sea, siempre sostenemos lo que decimos. Desde chiquitos se les enseña que van a ser mártires. Escúcheme, porque cuando mueran, a ver si se lo sabe, 70 vírgenes los van a estar esperando para vivir felices polígamente por toda la eternidad. Imagínense. O sea, ¿cuál es la razón de hacerlo, verdad? 70. Mire lo que dice Jesús en Mateo 22:30. Porque en la resurrección, ya desde ahí está diciendo Jesús, hay resurrección. Ni se casarán,
ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hermanos, esto es importante y le digo por qué. Ayer se lo explicaba, no recuerdo a quién, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de viajar y fuimos a Cuba muchas veces. Y nos llevaron a eventos donde en los estadios de béisbol eran buenísimos, en los 80s para el béisbol los cubanos y para el box y para el deporte. Como una herramienta en los Juegos Olímpicos siempre era Estados Unidos, Rusia y en tercer lugar Cuba, en Juegos Olímpicos, por encima de todo, pero lo usaban como una herramienta política para demostrar que su sistema era bueno. Nosotros vimos de niños, nos llevaron a estadios y los niños de primero de primaria, segundo, tercero, cuarto de primaria, salían así, todos uniformados, cantando contra el imperialismo, contra los Estados Unidos, diciendo que iban a combatir contra los Estados Unidos y que Lenin y Marx y todos estos líderes rusos, que ellos eran la neta. Se llama adoctrinamiento. Lo mismo hacen con los niños árabes. Los adoctrinan desde niños, les meten eso en su mente, en su corazón, los ponen a repetir, le hacen así con el Torah y están y por horas, y les meten eso en la mente y así forman mártires. Mártires que van y se explotan. Y hay cantos que dicen, cuando sea grande me voy a ir a explotar a Jerusalén. O sea, el objetivo de ellos es ir a desaparecer, a hacerle daño al pueblo de Israel. Por eso tenemos el menorá, hermano, porque estamos conscientes de la importancia del pueblo judío, ¿verdad? Entonces, este verso deshace la enseñanza que después de muerto te van a estar esperando 70 vírgenes en el cielo para que goces toda la vida, ¿verdad? Entonces, los saduceos no creían en la resurrección. Ahora, déjame decirle algo increíble. La Biblia registra conversiones de fariseos. Nicodemo, ahí en Hechos 15 hay otro. Nunca registra la conversión de un saduceo. La Biblia registra conversiones de fariseos, nunca registra conversiones de saduceos, ¿verdad? Ahora vea, en el verso 9 regresamos a Hechos 23. Hechos 23, y mire lo que dice Pablo en el verso 9. Bueno, ya vimos que hay un gran vocerío y se levantan los escribas. Aquí hay otro grupo. Los escribas tenían la función de maestros de la ley y de la abogacía, o sea, resolvían conflictos. Eran expertos en el estudio de la ley mosaica y les correspondía esto a personas que tenían dos funciones: sumo sacerdote y escriba. Veamos esta verdad en Nehemías 8:9. Acuérdense que estamos viendo un hecho narrativo de algo que sucedió y pues lo estamos exprimiendo para sacar lo más que podamos enseñanzas de esta narración. Nehemías 8:9, para que veamos que Esdras era escriba y sacerdote. Nehemías 8:9, mire lo que dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, nuestro Dios, no os entristezcáis. Y continúa. Esdras era tanto escriba, sí, y tenía estas funciones. Él se hacía cargo de resolver estos asuntos, ¿verdad? Expertos en la ley mosaica, sacerdote y escriba Esdras. Interpretaban la ley, tenían a su cargo la enseñanza de la palabra de Dios. Verso 10 de Hechos 23 dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, o sea, el tribuno está presente ahí en el concilio, por ellos mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevaron a la fortaleza. Acuérdese que Pablo ya se había identificado como ¿qué? Ciudadano romano, y era muy diferente el trato y cómo tenía que cuidar el tribuno que no le pasara nada a Pablo, porque ellos los ejecutaban si algo le pasaba a un ciudadano romano. Tenían ellos que asegurar que se cumpliera el juicio tal y como tenía que ser, ¿verdad? Ahora vamos a la tercera parte, que es preciosa, y aquí nos vamos a quedar. Mire lo que sucede. Verso 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo:
y en casi todas sus Biblias debe aparecer esto en letras rojas. ¿Qué significa cuando aparece letras rojas? Está hablando Jesús. No sé si en todas, pero en la mayoría de las Biblias. Mire lo que le dice. Aquí es la enseñanza que nos vamos a llevar. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Se le aparece el mismo Señor Jesús a Pablo para decirle lo que nos dice a ti y a mí. Ten ánimo, estoy contigo, estoy presente, aquí estoy yo contigo. Tenemos que aprender a saber que no estamos solos, hermano. No estamos solos. Tenemos al Señor Jesús a nuestro lado, aunque no lo veas. En la mañana estaba yo predicando aquí a la iglesia americana y les dije que las promesas de Dios son más reales que su coche que está estacionado allá afuera, y alguien se asomó a ver si estaba su coche. No marches, o sea, le dije, ahí sigue tu coche. En 80 años ya no va a haber nada, pero las promesas de Dios son más reales que esto. Y le dice el Señor, ten ánimo, hermano, esto es lo que nosotros necesitamos, palabras de aliento que salen de Jesús. En el mar de Galilea les dijo, tengan ánimo, soy yo. Se estaban ahogando. Este es el mejor bálsamo contra las heridas causadas por las traiciones y los chismes y lo que quieras. Ten ánimo, Cristo te indica y le dice a Pablo, no te preocupes, no te vas a morir. Yo te estoy diciendo que tienes que ir a Roma. Y lo salva a través del tribuno y lo salva a través de su sobrino que ahí estaba y de muchas maneras. O sea, el que le estaba hablando a Pablo, hermano, y el que te habla a ti el día de hoy, quiero que lo sepas, tiene potestad sobre la tierra, el infierno y los cielos y debajo de los cielos y debajo de la tierra. Y si tú no crees en esto, hermano, vete a las clases de Biblia 1, para empezar, ¿verdad? O sea, es increíble que estas palabras de Jesús se le aparezca a Pablo en medio de todo esto y le diga, ten ánimo, ten ánimo. Esto es importante, hermano. Ahora, nosotros tenemos que aprender algo, esto es muy importante, sentir desánimo, escúcheme bien, porque hay extremos, hermano, hay extremos. Hay iglesias cristianas que dicen, no, tú no puedes estar triste, se te murió tu mamá, no importa, gózate, salta, pues se me murió mi mamá. Yo ya viví eso, hermano. Estuvimos en una iglesia donde había un hermano con cáncer hermoso. Yo le masajeaba los pies a Alberto Gándara en el hospital. Pues ya no se podía mover y me decía, masajeame los pies. Ahí estaba yo masajeándole los pies con aceite. Y el día que se muere me dice el pastor, tráete la guitarra y vamos a la funeraria. Galloso, en medio de toda la Ciudad de México, ahí donde hay como 15 salas de diferentes. Hay salas para que cada quien esté velando a su muerto. Y dice, llévate la guitarra y vas a cantar las de danza y de alabación. Y yo llego ahí y la esposa, mi hermanita, la esposa de Alberto Gándara, pues con unos lagrimones, y yo me gozaré, goces, hermana. Oye, ¿y el dolor humano? Cuidado con esos extremos, hermano. Cuidado con esos extremos. O que leen interpretaciones, ¿verdad? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Ya, vamos a morirnos todos, muérete tú, a mí déjame seguir predicando la palabra de Dios. Y esto es humano, tener desánimo. No critiques cuando alguien tiene desánimo. Es humano tener desánimo. ¿Sí? Ahora, ahí te va. Todo cristiano experimentamos desánimo en nuestra vida. No es malo. Si te va a servir para saber y experimentar el confort que tiene Cristo cuando te dice, ten ánimo. Para eso. Porque no se vale que te quedes ahí 2 años, ¿verdad? El hermano ya levántese 2 años ahí. No. Pero cuidado con los extremos de que no se sienta triste. Hermano, sí hay dolor humano. Tenemos nosotros que comprender estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Le seguimos? Hasta las 8 de la noche. Ahorita que empiece el hambre voy a ver su fidelidad. Ok, verso 12. Aquí comienza un complot contra Pablo, hermano. Un complot tremendo. Mire lo que dice. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Esto es grueso,
se juramentaron bajo maldición, la palabra es anatema, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea, lo tendríamos que matar. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Fíjense los términos, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. O sea, este es un complot, y había celotes en este grupo. Eran términos absolutos. Le voy a poner un ejemplo en 2 de Samuel 3:35. 2 de Samuel 3:35. ¿Qué significaba este juramento? Huelga de hambre de hasta que no lo maten o como. 2 de Samuel 3:35. Mire todo lo que estamos aprendiendo el día de hoy. La pared blanqueada. Aquí está David, mire lo que dice: entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. O sea, los juramentos eran cosa seria, ¿verdad? Una forma muy usada entre los judíos, y dice la Biblia que eran más de 40 los cuales fueron a convencer a los principales sacerdotes, ¿verdad? Pero recordemos estas palabras. El Señor le estaba diciendo a Pablo: no vas a morir en Jerusalén, porque tenía que ir a testificar a Roma, tu tiempo no ha llegado todavía y vas a tener que ir a Roma. Vamos a orar, hermano. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el ejemplo de Pablo. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra muestras que todos nosotros como seres humanos necesitamos de ti, necesitamos de tu ánimo, Señor, de tenerte junto a nuestro lado en todas las aflicciones que pasamos por la vida. Señor, queremos que cada promesa que tú dices en tu palabra, como dice tu misma palabra, sea más real, Señor, que lo que palpamos. Enséñanos, Padre, a pasar por las aflicciones, por las tribulaciones, por las situaciones difíciles, sabiendo que tú estás de nuestro lado, sabiendo que tú como Rey del universo estás en control de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te pedimos que sigas trabajando en nuestro corazón, Señor. Si alguno de los hermanos, las personas aquí presentes no te conocen, Señor, yo te pido que tú le muestres su necesidad de recibirte como Señor y Salvador, porque tu palabra dice que no hay mediador entre Dios y los hombres, sino tu Hijo Jesucristo, y que solo a través de Él podemos reconciliarnos contigo, y que solo Él salva, que no hay nadie más que su sangre y su sacrificio en esa cruz, que murió para salvarte, hermano. Él dio su sangre, dio su vida, te redimió, te compró del mercado de esclavos para que tú gozaras de una vida eterna. Y la Biblia dice que esto es de gracia, que no es algo que merezcamos, que no es algo bueno que hayas hecho, y que así como estás de negro en tu vida, igual que yo lo estuve, vengas a la cruz y le digas: aquí estoy, Señor, me arrepiento de mis pecados. Tú puedes hacer esta oración junto conmigo. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Sé que moriste en esa cruz para salvarnos. Te reconozco como el Hijo de Dios, como el único Salvador, y quiero que seas el Señor de mi vida. Entra a mi vida. Quiero hacerte el Señor de mi vida. Entra a mi vida, enséñame. Quiero tener la seguridad de que voy a pasar una eternidad contigo, de que mi nombre está escrito en el libro de la vida, allá en el cielo. Te doy gracias y te pido que me enseñes a vivir la vida que tú quieres, que me enseñes a estudiar tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga.